El cuestionario se encuentra en la batería de actividades del aula virtual. Debemos ubicarlo, seleccionar la opción y encontrarán una pequeña descripción de funcionalidad de esta actividad. Una vez seleccionado el cuestionario, se puede agregar para iniciar su configuración en el aula virtual. Algunos de los campos son obligatorios, como por ejemplo la titulación. En la opción de descripción es donde el profesor les podrá indicar de qué manera pueden participar de esta actividad, que recordemos es útil para realizar pruebas, exámenes que tengan un tiempo determinado, un número de intentos límite, una fecha de apertura y de cierre y una retroalimentación en lo posible inmediata, aunque con el tipo de preguntas que se vayan a implementar, si por ejemplo tendremos preguntas tipo ensayo que son abiertas, si bien la plataforma calcula sobre las preguntas cerradas, en el caso de la pregunta tipo ensayo, quedará pendiente de generar una nota total hasta que el profesor pueda determinar la puntuación de la única pregunta tipo ensayo, para al finalizar el sistema realizar un cálculo completo. En este caso el profesor deberá indicar, como por ejemplo, qué tipo de preguntas se encontrarán en el examen, cuánto tiempo durará la prueba, el número de intentos, las recomendaciones de lectura y otros. De ser posible, el profesor puede grabarse en voz o grabarse en video directamente desde la plataforma para explicar, dar las indicaciones y que esta grabación el estudiante la encuentre dentro de la descripción de la actividad. El bloque de temporalización es el que está relacionado con la disponibilidad de la actividad, es decir, la fecha de apertura y cierre. Se puede programar en abrir y cerrar la ventana de tiempo en la que estará vigente. Por ejemplo, el 10 de julio a las 8:30 y cierra el 10 de julio a las 10:30. Son 2 horas de disponibilidad, aunque el examen tiene un límite de tiempo de 30 minutos. Es decir, que en esas 2 horas el estudiante en cualquier momento dentro de este tiempo vigente podrá iniciar la prueba, pero únicamente tendrá 30 minutos para poderla realizar. Cuando el tiempo se cumpla, la plataforma permite que el profesor seleccione qué va a pasar con los intentos que no se alcancen a enviar. Se sugiere dejar la opción "el envío se realiza automáticamente" para que quede pregrabada las respuestas del estudiante. De no quererlo, se pueden seleccionar las opciones con periodo de gracia, por ejemplo, 1 minuto adicional a los 30, o que solo si el estudiante haga el envío antes de tiempo se contabilice el intento, de lo contrario se borra. En la opción calificación se pueden determinar cuántos intentos tendrá el estudiante para realizar el mismo examen. 1, ilimitados o más de 1, por ejemplo 3. Si yo selecciono 3, en el método de calificación deberé indicarle al sistema de los 3 intentos qué calificación debe tomar, la más alta, la del último intento, la del primer intento, o hacer un promedio de los 3 intentos. Se sugiere la calificación más alta. Si en intento se selecciona un único, entonces la opción método quedará deshabilitada. La categoría de calificación está asociada cuando el profesor tiene su calificador del curso organizado por segmentos, como por ejemplo primer, segundo y tercer corte, que yo le indique al sistema si este cuestionario debe quedar asociado a uno de esos segmentos. En caso que el profesor no maneje el calificador de dicha manera en el aula virtual, siempre encontrará la opción sin categorizar. La opción esquema es la que permite determinar del número de preguntas del examen cuántas podrá el estudiante ver en una ventana de navegación. El profesor puede escoger si cada pregunta o hasta cuántas preguntas podrá el estudiante visualizar. El método de navegación está relacionado con que el estudiante pueda ir, por ejemplo, adelante o atrás,
omitir la respuesta de una pregunta, ir a otra y luego, si le queda tiempo, intentar resolver las preguntas pendientes. Este método es el libre. En caso contrario de que deba responder la primera para poder pasar a la segunda y luego no pueda devolverse si omitió dicha respuesta, este método es secuencial. El comportamiento de las preguntas también se puede definir si queremos que las respuestas asociadas a cada pregunta aparezcan de manera aleatoria o no. Y la retroalimentación quiere decir que una vez en el intento o finalizado el intento, el estudiante pueda ver y conocer la información de las respuestas correctas. Se sugiere dejar retroalimentación diferida, que tiene que ver con que no pueden ver respuestas hasta tanto no hayan enviado el intento y solo si en las opciones de revisión, que es este bloque correspondiente, se programó que así fuera. En estas opciones, el profesor puede dejar habilitado que el estudiante que terminó sus 30 minutos de prueba pueda conocer directamente cuál fue su puntuación, cuáles eran las respuestas correctas e incorrectas que se generaron y qué comentarios tenía cada una de las preguntas. De hecho, dar una retroalimentación global, como lo puede ser un mensaje de salida, gracias por participar, o un mensaje de aprobaste o reprobaste. Es lo que se conoce como retroalimentación global. Si no queremos que el estudiante tenga esta información porque terminó antes de tiempo, se puede deshabilitar todo para que no pase inmediatamente terminen y tampoco pase mientras aún está abierto el cuestionario, solamente pase hasta cuando para todos los estudiantes se haya cerrado después de las 2 horas o media hora o el tiempo que se haya determinado. Estas opciones las puede seleccionar el profesor según su preferencia. El bloque de apariencia está relacionado con que el estudiante pueda ver la imagen que tiene en su perfil de plataforma cuando está realizando el cuestionario y que una vez calificado sepa cuál es su nota y en cuántos números de decimales esta nota estará dada. Por ejemplo, al ser 2, estaremos diciendo que el estudiante tiene una calificación de 4,50. De lo contrario, se sugiere que sea 1. El bloque restricciones extras sobre los intentos está relacionado con condiciones adicionales para limitar el acceso a los estudiantes que el profesor puede considerar por temas de seguridad, como por ejemplo colocarles una segunda clave que solamente el estudiante conocerá una vez vaya a iniciar la prueba. Por ejemplo, limitar a un rango de IP para que puedan presentar la prueba desde un equipo correspondiente. Si se dejó más de un intento, en este caso también se pueden indicar cuáles son los tiempos entre un intento y otro. El bloque retroalimentación global, como lo indicaba, es el mensaje de salida una vez el estudiante ha finalizado la prueba. Permite que el profesor diga para quienes sacaron una nota mínima, que sería un 0% asociada en porcentaje, o una nota máxima de 5, que podría ser un asociado al 100% de completitud de la prueba, satisfactoriamente, que todos reciban el mismo mensaje. En caso contrario, que sea necesario dar una indicación de salida de la prueba, dependiendo los rangos de aprobación del examen, podrá el profesor determinar que de una calificación mínima a otra estimada, el participante reciba un anuncio. Mientras que los que hayan superado el porcentaje anunciado como valor intermedio al porcentaje máximo reciban un segundo mensaje de salida. El bloque ajustes comunes del módulo es el que permite determinar que una vez configurada la actividad, esta quede disponible en la vista de estudiante o no.
que se genere para un grupo determinado dentro del curso o no. En caso de que la actividad se piense para que sea solo para un grupo determinado, los grupos deberán haber sido creados en el aula virtual previamente. El bloque restricciones de acceso le permite al profesor determinar algunas condiciones adicionales, por ejemplo, cuando la prueba se va a aplicar únicamente para un participante del curso. Entonces aquí puede seleccionar perfil de usuario y dar el apellido, nombre o identificación del participante. Puede determinar que solo presentarán el examen aquellos que hayan obtenido una calificación con un umbral definido de otra actividad dentro del aula virtual para poder ingresar a esta. Y así cada una de las restricciones que el profesor puede navegar y seleccionar. La finalización de la actividad está dada para que el estudiante, una vez ingrese a la prueba, pueda marcarla manualmente como actividad completada. En caso contrario, se puede seleccionar que el sistema le indique completada solo si cumple condiciones, como por ejemplo haberla finalizado, haber recibido una calificación dentro de una fecha estimada. Si el profesor no tiene interés en que se marque la finalización de actividad, deberá seleccionar la opción no indicar finalización. El bloque marcas y competencias no es obligatorio para la configuración de la actividad. Una vez generados todos los pasos, guardamos cambios y se podrá evidenciar la evaluación generada en el aula virtual.